En este ejercicio vamos a aprender y a resolver ejercicios de diferencia de cuadrados. Es un caso especial que se presenta en el álgebra. Vamos a resolver el ejercicio número 1 del ejercicio 94, que dice que tenemos nosotros x más y al cuadrado menos a cuadrado. Bien, como ya sabemos la regla, le sacamos la raíz cuadrada al primer término, que es este. Entonces la raíz cuadrada de x más y al cuadrado sería x más y. Y luego tenemos la raíz cuadrada del segundo término o del sustraendo, que es a cuadrada es a la raíz cuadrada. Entonces a este le ponemos signo más y vamos a poner lo mismo, pero le vamos a poner cambiar el signo colocándole menos, es decir, me quedaría así. A esto todavía hay que simplificar o reducir términos semejantes, porque así no nos puede quedar esta diferencia de cuadrados. Entonces, resolviendo, me quedaría x más y más a, esto multiplicado por x más y menos a. Ahora sí, este sería nuestro resultado de factorización para este caso especial. Vamos ahora a resolver el ejercicio número 2. Este fue el número 1. El 2 tenemos menos 4, menos a más 1 elevado al cuadrado. Entonces sacamos la raíz cuadrada al primer término, que es 4, y vamos a tener 2. Luego le sacamos raíz cuadrada a más 1 al cuadrado. Esto sería a más 1, y aquí le ponemos más y vamos a multiplicar lo mismo, es decir, el 2, pero le vamos a poner menos aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es simplificar o reducir términos semejantes, y aquí me quedaría como 2 más a más 1 multiplicado por 2 menos a menos por más me da menos 1. Entonces ahora reduzco términos semejantes. 2 más 1 sería 3 más a multiplicado 2 menos 1 sería 1 menos a. Entonces nuestra factorización para esta diferencia de cuadrados, que es un caso especial, nos quedaría de esta forma. Vamos ahora con el ejercicio número 3 y tenemos 9 menos, que afecta a m más n elevado al cuadrado. Le sacamos la raíz cuadrada al primer término y me quedaría 3. Luego aquí le sacamos la raíz cuadrada al sustraendo, que es m más n, sería m más n. Y esto multiplicado, aquí le pusimos más, acá le vamos a poner menos, es decir, me quedaría así. Más m más n. Ahora reduzco términos semejantes. Aquí me quedaría como 3 más por más me da más m, más por más me da más n, que multiplica a 3. Luego este signo negativo afecta al m, es decir, menos por más, por la ley de los signos me daría menos m. Menos por más me daría menos n. Y este sería el resultado de nuestra factorización por diferencia de cuadrados, el caso especial para el ejercicio 3. Vamos con el ejercicio número 4 y tenemos m menos n elevado al cuadrado menos 16. Le sacamos la raíz cuadrada al primer término, que es este. Me quedaría como m menos n. Y luego tenemos la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 16 sería 4. Entonces, según la regla, le ponemos signo más. Y acá lo vamos a multiplicar por lo mismo, pero le vamos a cambiar un signo. Es decir, aquí sería menos 4.
Ahora que tenemos esto, vamos a reducir los términos semejantes, y para el primero, para esta parte de aquí, ya resolviendo, me quedaría como m menos n más 4 multiplicado por m menos n menos 4. Así nos quedaría el resultado de esta factorización de diferencia de cuadrados, caso especial. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 5. Fíjense muy bien aquí que seguimos aplicando la regla. Tengo x menos y al cuadrado menos 4z al cuadrado. Bien, le saco raíz cuadrada al primer término. Raíz cuadrada de x menos y sería x menos y. Luego la raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de z cuadrado sería z. Entonces me quedaría 2 que multiplica z. Aquí le ponemos signo más y al otro le vamos a poner signo menos, respetando la regla que existe para hallar una diferencia de cuadrados. Si se fijan aquí, se la simplifico poniéndole el más y poniéndole el menos para no decir todo ese choro mareador de la fórmula. Entonces tengo x menos y menos 2 que multiplica z. Ahora reduzco términos semejantes, me quedaría como x menos y, que quedan igual, más 2z que multiplica a x menos y menos 2z. Este sería el resultado de nuestra factorización para esta diferencia de cuadrados. Vamos con el ejercicio número 6 y tenemos a más 2b que están elevados al cuadrado menos 1. Bien, le sacamos la raíz cuadrada al minuendo, al primer término, y me quedaría como a más 2b. Luego la raíz cuadrada de 1 pues sería 1. Entonces le pongo signo más y lo multiplicamos por lo mismo, pero le vamos a poner ahora signo menos. Y me quedaría así. Ahora reduzco términos semejantes. Aquí me quedaría como a más 2b más 1 multiplicado por a más 2b menos 1. Y así nos quedaría la factorización de este ejercicio. Recuerda, si tienes alguna duda puedes dejarla en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la siguiente clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.